para más o menos ver si realmente es un tema actual. En los Estados Unidos, 1 de cada 3 personas, de 3 personas, 1 ya tenía algún familiar con la experiencia del aborto. Sin embargo, voy a intentar sí centrarme en lo más importante, que es el más desprotegido del bebé, pero aquí hay otra víctima que a veces no se habla de ella, que es la mujer que aborta. Entonces, vamos a tratar de intentar tocar un poquito de todo, aunque al final en la mesa hay muchísima información que se pueden llevar gratuitamente, porque obviamente no se puede tratar todo esto en 1 hora y media. Entonces, ¿qué es el aborto? El aborto nos lo han puesto, a lo menos como la interrupción del embarazo. Y ya empezamos mal con eso, porque la palabra interrupción implica que tú puedes iniciar o reiniciar lo interrumpido. Yo estoy hablando, tú me interrumpes, pero ya te callas tú, yo puedo seguir hablando. Pero el aborto no es interrupción del embarazo, porque después de que lo cortas, no se vuelve a quedar embarazada, no tiene oportunidad de quedar del mismo bebé, no puede. Entonces, para empezar, es la primera mentira. El aborto no es interrupción del embarazo, porque lo que se interrumpe tiene la posibilidad potencial, podrá o no seguir. Si me interrumpen, podré yo querer hablar después de que ustedes hablen. Querer o no, pero sin embargo, sí es importante entender esta parte, porque si esto es la definición inclusive legal del aborto, pues para empezar estamos mal, porque hasta la palabrita no le queda. La definición objetiva real es un asesinato de un ser humano. Eso es, pero se oye feo, porque si lo ponemos en las leyes, si lo ponemos en la publicidad, suena feo, pero esa es la verdad. El aborto es un asesinato de un ser humano. Algunas razones por las que hoy una mujer suele abortar: abandono del padre del bebé, pobreza, violación, enfermedad o deformación, peligro de muerte para la madre, o simplemente la madre no desea al bebé y punto. Quiere abortarlo y punto. Podríamos encajar cada parte. ¿Qué pasa si en el caso de violación? ¿Qué pasa si en el caso de si la mamá está también con riesgo de morir? ¿Qué pasa si el bebé viene enfermo? Hay mucha casuística en esto. Yo voy a tomar simplemente 2 argumentos, pero me voy a ir a la raíz. Si salimos bien de estos 2 argumentos, respondemos todos los demás. Todos los demás. Y el primero es para entender, el primer argumento va para aquellas personas que el problema principal es: ¿ahí hay vida humana? Esa es la pregunta principal. Porque hay unas personas que saben que el ser humano tiene dignidad y que se debe respetar al ser humano. Entonces, explícame, convénceme de que hay vida humana, de que eso es un ser humano. El origen de la vida humana. Vamos a ver entonces. El origen de la vida humana comienza desde la concepción. Viene la pregunta, ¿pero por qué? Explícame cómo que esto comienza. Desde que se une el ovocito, el óvulo y el espermatozoide, vamos a ir en un óvulo fecundado ya, ahí hay vida. ¿Por qué? Porque se genera un código genético diferente al de la madre. Con esto ya respondemos una cosa, la típica cosa que nos dicen ¿es cuerpo de la mujer? Pues no, porque da la casualidad que si le sacas el hígado a esa mujer y sacas al embrión y le sacas el código genético, tiene un código diferente. Toda la parte del cuerpo de la mujer, el cabello, el pelo, los ojos, todo tiene un código genético. ¿Va? Entonces, pero hay otras razones. Ya tiene sexo y grupo sanguíneo. Desde el inicio pueden analizar esa única célula, es un ser humano unicelular, pero ya es un ser humano. Esa única célula, ese cigoto, ustedes ya pueden, por el código genético, ver si va a ser hombre o mujer. Y se ha de paso dicho, a veces muchos que están a favor del aborto son grupos feministas y que la mujer tiene sus derechos. Y yo me pregunto, si desde el inicio ya puedes saber qué sexo tiene, ¿qué pasa si es niña la que trae adentro? ¿Esa mujer no tiene derechos? Y si tiene derechos, ¿qué significa? ¿Que a los varoncitos los podemos matar entonces? Vemos la contrariedad ahí. Ya desde el inicio
podemos ver sexo y grupo sanguíneo de ese ser unicelular que rápidamente se multiplica. Otra, desde la concepción, esa vida humana unicelular se dispara en continuidad. ¿A qué se refiere en continuidad? Porque lleva un proceso desde que queda fecundada hasta que se coloca en el útero de la mamá. Entonces, dice, no es una sola célula, pero se empieza a multiplicar y empieza a crecer. Y lo importante es, ¿a qué se habla con continuidad a nivel genético? Cuando se dice eso es de que el cigoto, esa única célula, ya fecundada, después, por cuestiones médicas, sí se divide. Cigoto, feto, embrión, después el bebé, niño, o bebé, niño, joven, adolescente, joven adulto, adulto, viejo. Lo chistoso es de que desde el inicio hasta cuando se vaya a morir, su identidad es la misma. Él no ha dejado de ser quien es. Esa continuidad, él no ha sido menos él cuando era embrión que cuando nació. Desde el inicio, desde la fecundación hasta cuando se vaya a morir, él siempre va a ser él. Su identidad no cambia. Su genética será continua, irá creciendo, evolucionando, se hará más viejito y empezar desde crecer hasta hacerse viejito, pero esa continuidad genética la va a tener desde siempre. La tuvo desde que empezó a existir hasta el día que se va a morir. Entonces, eso es importante. Porque cuando ya nos ponen de que a los 3 meses sí, o cuando tiene cerebro sí, no, desde el inicio, ese ser humano tiene la misma identidad que el día que vaya a morir. Aquí venimos con el segundo argumento. Puede decir alguien, ok, es un ser humano, no es cuerpo de la mujer, pero está en el cuerpo de la mujer. Y nadie le puede obligar a la mujer, nadie le puede obligar a la mujer tener adentro en sus entrañas algo que no quiera. Si la mujer se quiere sacar un riñón, es muy su riñón. No, pero no es su riñón, es otro ser, pero está dentro de la mujer, es territorio de la mujer. Antes de contestar, ¿qué dicen ustedes? Ya el que le está diciendo, el que está a favor del aborto, le dice, ok, ya ganaron ustedes. Ok, hay vida humana desde el inicio. De hecho, de genetista, el doctor Huber, dice que todo abortista, todo médico que practica un aborto, de antemano sabe, por puro conocimiento biológico, sabe que está matando a un ser humano. Dice, y si se niega a creer eso, ya lo de él no es ciencia, lo de él es una ideología. Todo médico podrá estar a favor o en contra, pero todo médico, por sus estudios, sabe que ahí hay vida humana. Porque en la biología, un ser humano, una vida humana o una persona, para la biología es el mismo ser que tiene y empieza a tener su primera referencia corporal en la fecundación. Dice Madre Teresa de Calcuta, si una madre puede matar a su propio hijo en su seno, ¿qué nos impide a ti y a mí matarnos los unos a los otros? Voy a desarrollarlo de mejor manera. Aquí el problema es sobre 2 derechos. El derecho de la madre, que lo tiene, que es el derecho a elegir. En verdad, una mujer tiene el derecho a elegir qué come y qué no come, qué mete a su estómago o qué tiene adentro, qué sacarse. Eso es su derecho. Y es un derecho que realmente lo tiene. ¿Cuál es el otro derecho que está en juego? El derecho de la vida de un ser humano. Todos los derechos tienen una jerarquía. Todos. Y el primer derecho sobre cualquier otro derecho es el derecho a la vida. Porque la mamá tiene derecho a elegir, pongamos entre comillas, por una simple razón. Está viva. Se le concedió el primer derecho, estar viva. Hasta ahorita no hemos encontrado un muerto pro-choice. No. El primer derecho que tiene el ser humano, tiene muchos derechos, a elegir, a la libertad, a la libre expresión. Todos esos son derechos y que se tienen que respetar, pero todos dependen del primer derecho, el derecho a la vida. Y entonces, si la única manera
de mantener la vida de ese bebé es en el vientre de la madre, el derecho para elegir de la mamá no está por encima del derecho de ese ser que tiene en el vientre. Ya después, si quiere, lo puede dar en adopción. Eso sí, no lo podemos obligar a que se lo quede, pero puedes darlo en adopción. Pero la única manera de respetar el derecho de la vida de ese ser humano que está en el vientre de esa mujer es reconociendo que el derecho a la vida está por encima del derecho a elegir. Voy a pasar a las razones o a las causas, lo que hay detrás del aborto, y al final hacemos un resumen de lo principal que vimos en esta primera parte, que son los argumentos científicos, si queremos llamarlo. Pero ahora voy a tocar cuestiones que también implican nuestra fe, porque los primeros dos argumentos no necesitan fe. Necesito yo ser católico para reconocer que desde el inicio hay un código genético, un sexo definido, un tipo de sangre específica, que la identidad de ese cigoto hasta el día que se vaya a morir de anciano es la misma. ¿Necesito fe para eso? No. ¿Qué es la primera cuestión? Yo de hecho les digo, nunca salgan a defender el aborto, al menos de entrada, con es un pecado. Porque mucha gente le viene valiendo lo que es pecado, le viene valiendo a Dios, que te van a andar haciendo caso. Entonces, empiecen por lo que todo mundo puede reconocer, porque lo científico es científico, ahí están los datos. H2O, si yo digo es cianuro, pues soy loco, porque H2O aquí en China es agua. Y la verdad es de que desde el inicio, desde que quedó fecundado, ahí hay un ser humano, por todas las causas que les dije. Y segundo argumento, que no necesita tampoco de que tengas fe, es para aquellos que dicen, ok, es un ser humano, pero está dentro del cuerpo de la mujer. La mujer, ciertamente no es cuerpo de la mujer, pero está dentro del territorio. Si la madre tiene el derecho de eliminar a un ser humano simplemente porque no lo quiere y porque está en su territorio, ¿ustedes se han puesto a preguntar de quién es la Tierra? ¿A quién le pertenece el planeta? Porque tú y yo estamos dentro de un planeta. Porque el que se mete a tu casa comete un delito. Porque tú pagaste ese territorio de casa. O sea, el ser humano tiene derecho a un espacio siempre y cuando lo pague. ¿Por qué existen fronteras y países? ¿Por qué el que cruce a los Estados Unidos lo deportan si no trae visa? Honestamente, tiene que haber fronteras, tiene que haber orden, por una causa. Si el ser humano fuera su comportamiento impecable y ético, en realidad no deberían de existir las llaves. No deberían de existir las llaves, ni de carros, ni de casas, no deberían existir. Pero ¿por qué empezamos a tener llaves? Porque sabemos que el comportamiento del ser humano, y ahí sí entramos, podemos meter el aspecto de la fe, porque es la única manera de explicar esto. La concupiscencia, la inclinación al pecado, nuestra naturaleza está herida, está desordenado. Y si esa naturaleza no se ordena a la razón y la razón a la fe, de acuerdo a Dios, hacemos un desbarajuste con nuestra libertad. Pero en realidad no deben existir ni países, ni fronteras, ni llaves de tu cuarto, ni nada. Miren, es curioso, hay un obispo en Brasil que él no cierra nunca su casa y está en un barrio feísimo de Brasil. No solamente no cierra su casa, tiene una cama extra, dice, aquí puede venir a dormir el que quiera. Está amenazado de muerte para acabarla. Y sin embargo, ¿les parece coherente lo que hace este obispo? Dejar su casa siempre abierta aún en la noche, por si alguien quiere pasar y dormirse ahí. No, nos sobresalta. ¿Por qué? Porque para pronto pensamos, ok, muchos sí le van a respetar, le van a agradecer, pero ¿qué tal si un loco se mete y todo? Entonces volvemos a lo mismo. Es el comportamiento del ser humano la que nos obliga a poner reglas. ¿Quién no quisiera manejar hasta su casa sin semáforos? Pues todos. Pero necesitamos reglas.
Y entonces, por muy cuerpo de la mujer, por muy territorio de la mujer, a una mujer no se le puede permitir que ponga su derecho a elegir, que lo tiene, sobre un derecho más importante, que es el derecho a la vida. Pero bueno, vamos a pasar entonces, ¿qué hay detrás de la industria del aborto? Y aquí sí voy a mencionar algunas cuestiones de fe porque somos católicos. Individualismo materialista. Muchos de los que están a favor del aborto dicen, de hecho hay cartelitos que sacan, las ricas, sobre todo esto que está en Latinoamérica, porque aquí ya tenemos muchísimo más tiempo desde los 70s con el aborto. En Latinoamérica es reciente que está entrando todo esto. Entonces a veces sacan cartelitos, las ricas abortan en Estados Unidos, las pobres se desangran en una clínica clandestina. Hay que legalizar el aborto para que no mueran esas mujeres que no tienen dinero para ir a abortar a Estados Unidos. Ustedes son inconscientes, sí, quieren, sí, que el bebé y todo eso, ¿tú lo vas a alimentar? Es una mujer que vive en miseria, que no tiene ni para ella para vivir. ¿Cómo le hacemos ahí? La pobreza es una de las causas. Pero aquí vamos a empezar por datos estadísticos. Hoy mueren 10 veces más niños por aborto que por hambre. En el mundo mueren 10 veces más niños por un aborto que por hambre. No estoy minorizando. Es terrible que una persona a estas alturas de nuestra sociedad se muera de hambre. Pero hombre, si estamos asesinando al que ni siquiera ha salido del vientre de la madre, ¿qué no vamos a hacer con los de afuera? Y si lo tenemos que abortar porque va a tener una vida pobre y miserable, pues entonces ¿qué? ¿Empezamos a matar al primer homeless que vemos? Porque no tiene dignidad de vida. A los pobrecitos vaciamos a África de por sí. Porque si la vida tiene dignidad de acuerdo a su comodidad, empezamos con esos problemas. Hay muchos que dicen, pero imagínate, Eduardo habla de 40 millones de bebés, pero en realidad ya van más de 55 millones de bebés abortados en los Estados Unidos. Ese video es antiguo, ¿no? Más de 55 millones. Entonces, no falta aquel que dice, pero imagínate, 55 millones aquí solamente en los Estados Unidos, no cabríamos. La sobrepoblación, el mundo ya, no cabría gente. Mentira. Por datos estadísticos, sobran recursos, sobra espacio. Desafortunadamente, a causa del pecado, mal distribuido los recursos. El rico es más rico y el pobre cada vez es más pobre. Pero recursos sobra para nosotros vivir dignamente. Por lo tanto, valdría la pena ahora sí empezarnos a cuestionar nosotros. No es justificable, ya por las dos razones que les dije al principio, el aborto en ninguna circunstancia, pero vamos a empezar a especificar. ¿Qué hacemos entonces con una mujer que realmente no tiene ni para vivir ella? Lo primero que yo diría, hay que revisar tu estilo de vida. ¿No eres por acaso alguna de estas personas que viven con más de lo necesario? Si sí, está siendo cómplice a esta injusticia social que le provoca a esa mujer no tener ni siquiera lo necesario. Es decir, que el primer paso no está en que le vayas y le agarres el bebé, sino en que revises qué estilo de vida llevas. Porque si llevas un estilo de vida en donde tienes acostumbradamente más de lo necesario, que lo puedes tener, pero vamos a ver que la clave está en ser administrador. Tú solamente eres dueño de lo necesario. Si Dios te bendice de más, eso ya no es tuyo, eso hay que administrarlo. De todo lo que tienes extra, tú eres administrador. Lo tuyo solamente es lo necesario. Si tú no administras ese extra, tú estás cometiendo injusticia para que aquella mujer no tenga ni siquiera lo necesario. Voy a citar a dos padres de la iglesia, se llaman padres de la iglesia los primeros sacerdotes que pusieron la doctrina en los primeros siglos. San Basilio Magno, chequen lo que dice San Basilio Magno. ¿Quién realmente es avaro? Y se responde el mismo. El que no se contenta con lo necesario. Se pregunta otra vez. ¿Quién es ladrón? Y se responde. El que arrebata lo ajeno.
No eres avaro, no eres ladrón cuando te apropias de lo que se te ha confiado para que lo administres. El que roba la ropa de otro se le llama ladrón. Merece otro nombre el que no viste al desnudo, si lo puede hacer. Si yo tengo 2 cobijas y en realidad necesito una nada más, esa otra se la estoy robando al otro. No, como que robando, la compré con mi dinero. Dinero que al final es bendición de Dios y que Dios te lo dio precisamente para que lo administres en favor del que quizás hasta trabaja más que tú, pero por injusticia social de su país no va a poder ganarse para una cobija. Entonces hay que empezar a revisar esta situación, porque es muy fácil. O sea, yo en verdad no apruebo a ninguna política pro-choice o pro-abortista, llamémosla como es, pero hay que sacar algo de ventaja. Ellos están poniendo el dedo en ciertas llagas que nosotros como católicos también caemos y no queremos reconocer eso. No queremos reconocer eso. Segunda cita, San Gregorio de Niza. Dice, por si hay alguien que dice, no, pues yo me libré, si apenas vivo yo, tengo mi salario, apenas vivo yo, pues yo me libré. ¿Te crees? Mira, por eso ser católico no es un club de fans, ser católico es para gente valiente. Dice, bueno, pues alguien puede decir, pues soy pobre, esto no aplica para mí. Y dice San Gregorio de Niza, tú dirás, yo también soy pobre. Y San Gregorio se sigue diciendo, ok, lo acepto, pero da de lo que tienes, porque Dios no te pide que des por encima de tus fuerzas. Tú darás un pan, otro un vaso de vino, aquel una ropa. Así con la contribución de muchos se aliviará la calamidad de uno. ¿No ves que la pequeña moneda de la viuda del Evangelio superó los dones de los ricos? Eso fue porque ella dio todo lo que tenía, aunque era muy poco. ¿Por qué? Tenemos que empezar a aprender esto, porque sí, esto sobre todo mucho joven lo dice, pues por eso estoy estudiando, para un día tener dinero y ayudar a los pobres, no me vengas con cosas. Si el único pan que tienes no lo partes y lo estás dando desde ahorita, cuando seas rico vas a dar de las obras, vas a dar las obras. Los más grandes donadores en realidad son millonadas las que donan, son un pelo que les quitas, ellos ya tienen arreglada la vida, no dan de su plato. Y eso todos podemos. No, que yo soy pobre, no se te pide que mantengas a la persona. Tú da un pedazo de pan, el otro va a dar un pedazo de agua, un vaso de agua, una camisa, y así en comunidad se pueden solucionar las necesidades de cada persona. Ignorancia vencible. La ignorancia vencible es otra de las cosas que está atrás del aborto. Hay gente que dice que los traumas de una persona que ha abortado es porque la iglesia ha metido doctrinas en la cabeza y por eso pues obviamente le han dicho que es un pecado, que todo esto, y pues después cuando aborta pues ya siente remordimiento y todo eso. Si no, la iglesia no estuviera hablando y hablando y hablando, la gente abortaría sin culpa. Pero ¿qué hay en verdad en esto? Miren, voy a citarles algunas frases que yo creo que se las tenía que haber dicho al principio. Algunas frases que se le han escapado a abortistas. Vea. El doctor John, no sé cómo se pronuncia, Sinis, S-Z-E-N-E-S. Fíjense lo que dice. Este es un abortista. Son frases que se le han salido y con lo que han dicho, pues dejaron ver lo que realmente hay al aborto. Él dice, tienes que llegar a ser un poco esquizofrénico en una habitación. Animas a un paciente y le dices que la ligera irregularidad cardíaca del feto no es importante, que tendrá un bebé bueno. Primero, un médico en una habitación le está diciendo a la persona, a una mujer que quiere tener a su hijo, que el ritmo cardíaco de su bebé, aunque haya bajado, dice, no se preocupe, lo va a tener sano. Dice, y en la otra habitación le aseguras a otra mujer a la que le acabas de hacer un aborto salino que es buena cosa que el latido del corazón se haya irregular, que no se preocupe, que no tendrá un bebé vivo. De repente
uno se da cuenta de que en el momento de la infusión salina había mucha actividad en el útero. No eran corrientes de fluido, era obviamente el feto dañado al tragar la solución de sal concentrada y pateando violentamente. Y eso es, en cualquier sentido, el trauma de la muerte. Alguien tiene que hacerlo y desafortunadamente somos los ejecutores de ese acto. El doctor Dave Turok dice: decirle a esas mujeres que sus fetos sienten dolor es acumular tormento sobre tormento. Esas mujeres tienen un dolor real, no llegaron con facilidad a esta decisión. Crear otra barrera para ellas, para alcanzar el cuidado médico que necesitan, es realmente injusto. Y es aquí donde en todas los, no se pueden llamar clínicas, en todos los abortuarios, cuando va una persona a hacerse un ultrasonido, nunca le muestran el ultrasonido a la mujer. Nunca. La mujer que ve el ultrasonido, más del 80% se echa para atrás, por muy decidida que vaya. Nunca. Porque va por aquí la cuestión, la ignorancia invencible. Hay personas que, si creemos que obviamente la persona no va a quedar, eso del trauma posaborto es simplemente consecuencia de que lo que la iglesia ha metido en las cabezas de tantas mujeres. Mentira. Y aquí, ¿cómo lo voy a comprobar aquí? Porque es curioso, la otra vez estaba viendo una entrevista que le estaban diciendo a una mujer que creo que tenía 7 abortos. Y le decían, ¿y siente culpa? Y en realidad tú veías tranquilita a la mujer. No, yo no tengo culpa. Pero el que le estaba entrevistando le quiso ahondar. ¿Y cómo fue su primer aborto? Ya no quiso hablar. Hay personas que realmente no tienen culpa, pero si le dices, a ver, descríbeme los 7 abortos que tuviste, ¿qué fue lo que pasó en un aborto? Se ponen, eso es una cosa privada mía, Esto pasa en muchos sentidos. Recientemente, yo evangelizo bastante con internet, y había una persona que estaba a favor de la pornografía, una muchacha estaba a favor de la pornografía, estábamos debatiendo y todo eso. Llega un punto donde metí cuestiones de Dios. No me menciones eso de Dios. Le digo, bueno, si no crees, debatamos acerca de si existe Dios o no existe Dios. No. Entonces le dije, ok, vayamos a sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida, del sufrimiento? Cuestiones existenciales. No. Entonces le digo, pues ¿de qué quieres que hable? Podemos hablar de lo que quieras. De fútbol, de todo eso. Sí podemos ser amigos, pero yo no quiero que me estés mencionando, te respeto muy bien si crees en Dios y todo eso, pero yo no quiero que me toquen esos temas. Ignorancia vencible. El ser humano se está cerrando. Le muestras un video a alguna persona y ya intuye que le va a remorder alguna cuestión de cómo vive. No. Y se cierran. Apenas vas a poner algo que va a tocar la vida o el testimonio de una persona y como vive incoherente con lo que le vas a poner, no, yo no quiero ver. Esa ignorancia es vencible. Entonces, las personas que hacen, vamos a ir el mal y que no se arrepienten de haberlo hecho, no es porque el mal no les haya provocado un daño, sino porque lo provocaron y ya no lo han querido revisar, pero el daño está hecho. O sea, toda la mujer, aunque esa mujer de siete abortos, va a llegar un momento en su existencia que se va a tener que confrontar a sí misma. No podemos anestesiar nuestras acciones buenas y malas. Somos lo que somos. El Provida, en cambio, te dice ciertamente, el aborto es un asesinato. Y no lo hace por sensacionalismos, porque es una verdad. Ya lo comprobamos. Genéticamente, científicamente, es eso. El que dice que no es un asesinato o es porque no está enterado, pero la pregunta no es que no está enterado. ¿No está enterado porque no se quiere enterar o verdaderamente porque no tiene recursos para enterarse? Compasión versus lástima. Esto es bien interesante. Hemos quitado la compasión por la lástima. ¿Qué es compasión? Compasión viene de una palabra en griego que es kumpatire, que significa sufrir con. El que tiene compasión es el que sufre con. ¿Qué es la lástima? La lástima es de aquel que está afuerita y no se compromete. Sí dice, ay, qué pobrecito, todo eso, pero desde arriba lo ve. ¿Qué provoca esto?
como la gente ya no está siendo compasiva, sino tiene lástima, empezamos con una cuestión que a veces quizá más de uno no va a entender esta palabra, la voy a explicar: eugenesia. Empezar a hacer la selección de una persona por sus aptitudes físicas, salud, mental y todo eso. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el aborto? Hay un examen médico que, como ya ven, desde la concepción ya tiene tipo de sangre, ya saben el sexo, ya saben su ADN. Y hay exámenes que en los primeros días se puede hacer y se puede revisar por esa información que ya está desde el inicio, si el bebé va a venir con una enfermedad, si los ojos azules no los va a tener azules, los va a tener marrones, si niño, si niña. Y lo es curioso, ese examen, no, aunque lo hace un médico, no es un examen verdaderamente médico, sino informativo, porque no cura nada. Simplemente te dice cómo va a venir el bebé. Tiene una ventaja, porque ahorita la ciencia está tan avanzada que hay ciertas enfermedades que haciendo ese examen se pueden mejorar en la gestación, o por ejemplo una amiga que también que su bebé tiene un problemita en el corazón y entonces le dijeron, apenas nazca, le vamos a hacer rápido la cirugía. En ese sentido sí sirve, pero la mayoría de veces este tipo de exámenes la gente se lo está haciendo ¿para qué? Para ver si conviene. No, me va a venir Down, vamos a abortarlo. Y la mayoría, es escandaloso, la mayoría de abortos por este tipo de exámenes son niños Down que pueden vivir fácilmente con nosotros. Labio leporino, imagínate, pues no quieren un niño así que le va a quedar cicatriz, porque eso se puede y tranquilo, no pasa nada. Entonces empezamos con ese problema. ¿Qué pasa en el caso de que sí se encuentra una enfermedad verdaderamente mortal? Que dice, este niño apenas nazca, no va a durar ni 30 minutos afuera y se va a morir. Pues mira, aunque fuera así, ¿qué urgencia? Si se va a morir, ¿qué urgencia tienes en matarlo? Déjalo que se geste. Y si en la vida solamente tuvo 30 minutos de vida, bendita sabiduría, ese ser humano, porque nosotros parecemos que los hijos como que pudieran tener razón de existir. Sí, lo voy a tener cargando, si tengo la experiencia de cambiarle pañalitos y todo eso, no, pero la experiencia ya del mismo embarazo, las que han estado embarazadas, el interactuar, el saber que con esta criaturita Dios me permitió interactuar 9 meses, aunque naciendo a los 30 minutos se murió, ese bebé tuvo su razón, cumplió su misión. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de exámenes que a veces atrás de eso hay una mentalidad de aborto. Inclusive hay casos, ya no me recuerdo el nombre, una Miss Universo italiana, a su mamá le habían dicho que la muchacha iba a venir con deformaciones. Y pues dice un sacerdote, pues sí, nació un monstruo, pero de belleza. Porque muchas veces también los médicos, aquí al segundo hijo ya te asusta, no, el tercero corre peligro tu vida. Hombre, a veces las mamás con partera tenían de 7, de 8, de 9. Yo en una misión, sí, ese sí fue el récord. Una señora que tenía 22 hijos. Yo le decía que tenía sus 2 equipos de fútbol. Entonces, y la señora todavía caminaba y vendía dulces en la calle. Entonces, que nos cuenten otra historia de vaqueros después. Cultura anticonceptiva. Aquí sí voy a mencionar algo muy breve, porque esto es todo un tema. Los anticonceptivos. El Papa Juan Pablo II dice que los anticonceptivos son la antesala del aborto. El que usa anticonceptivos está forjando un abortista en potencia. ¿Por qué? Porque ¿qué es un anticonceptivo? Un anticonceptivo es no quiero bebé, no quiero bebé, no quiero bebé, no quiero bebé. Si alguna vez falla el anticonceptivo, porque para acabarla no son ni siquiera 100% seguros, si falla y te quedas embarazada, pues es más fácil decirle, te dije que no te quería, bebé. Y entonces ves
la generación que está provocando una cultura del anticonceptivo, porque la cultura del anticonceptivo es, ahí ya no hay comunicación. Fragmenta los matrimonios los anticonceptivos. Porque si solamente es ir como animal a unirse, ya no es quieres, no quieres, no es, mira, ya estamos seguros, no vas a quedar embarazada, ¿por qué? Porque vamos a usar el anticonceptivo. Y nada más les menciono una cosita más. Muchísimos de los anticonceptivos son abortivos. Son 55 millones de bebés abortados en clínicas, pero no, aquí no viene el conteo de todos los que se han abortado por microabortos. A veces la mujer, al usar anticonceptivos, no está teniendo una regla, está teniendo un microaborto. Y ahí es una pregunta también de todas las depresiones. Además está relacionado los anticonceptivos con el cáncer de seno. Nunca ha habido más cáncer de seno como en este tiempo. Es un tema que vale la pena hablarlo. Pero ahí sí les recomiendo un flyer que está allá, es acerca del método natural. El método natural, que es el que aprueba la iglesia. ¿Y por qué lo aprueba? Porque este es un tema muy aparte. Degradación de la masculinidad. Atrás de un aborto, usualmente lo que no falla es un padre que abandonó a la mujer. Aquí voy a mencionar algo para nosotros los católicos. Quien aborta está excomulgado de la iglesia, fuera de la iglesia. Pero no solamente la mujer. Si el muchacho la abandonó, él también. Quien le invitó a abortar, el médico, la enfermera, quien la llevó en el carro, todos esos están excomulgados, fuera de la iglesia. Es un pecado que se perdona. Pero se ha dicho de paso, si alguien le ha recomendado a una persona abortar, o ha cooperado indirectamente con un aborto, tiene que confesar esa parte, porque la culpa no solamente es de la mujer que aborta, sino de todo su entorno. Y el primero hay que revisar que muchos de los abortos no es más que falta de hombres. Decía San Juan Bosco, no le pidas a Dios una mujer hasta que ya le hayas comprobado que eres un hombre. No le pidas a Dios una mujer hasta que ya le hayas comprobado que eres un hombre. Cuando el hombre vea a la mujer desde otra perspectiva, la va a terminar rebajando a un objeto sexual. Hay una pregunta que va a resumir esta parte. Yo suelo decirles, a ver, hombres, sobre todo los que no están casados, ¿sabes con quién te vas a casar? Te vas a casar con la hija del juez que te va a juzgar el día que te mueras. Que te va a juzgar el día que te mueras. Te vas a casar con la hija del juez que te va a juzgar el día que te mueras. Con Dios. No, por eso, un buen abogado dicen, por eso, si tú le tienes miedo a tu suegro, tenle miedo al verdadero suegro, al que la creó. Porque ese juez es el que te va a pedir cuentas de que la hayas amado como él esperaba que la amaras. O sea, que no basta decir, no, pues yo le di besitos, abracitos y nos llevamos bien y todo eso. No, la pregunta no queda ahí. La pregunta es, esa mujer, antes que de su padre biológico, es de Dios. Y muchos pueden llevar un noviazgo o hasta un matrimonio tratándose sin saber cómo Dios quiere que trate a esta mujer. Aplica también para el hombre, pero aquí le estamos dando duro al hombre. Digo, también aplica para la mujer, pero le estamos dando duro al hombre en el sentido de que atrás de un aborto siempre hay falta de masculinidad. El hombrecito no, pues precisamente no es hombrecito. Hay hombres que tienen mujer solo para sentirse hombres, y eso es verdadero. Porque pues ya tengo 20, 30 años y no estoy casado. ¿Quién dice que tiene que estar casado uno a los 30? Y se está teniendo mujer. Esto es doctrina de la iglesia. No todos están llamados al matrimonio. No. La mayoría sí, pero no todos están llamados al matrimonio. Y si el hombre tiene una mala visión de lo que significa ser hombre, que es tener una mujer o varias, en los casos de los machistas,
pues creo que va a meter un poquito en complicaciones la relación con esa mujer. De hecho, de ahí comienzan un poco las violaciones, porque la violación, que nunca será justificado abortar tampoco en caso de violación, ¿por qué? Porque imagínate, ahorita vienen y me arrestan, y yo les digo, ¿por qué me arrestan? No, porque tu papá robó hace 3 años, pues encarcela a mi papá, ¿yo qué tengo que ver? No podemos matar a un bebé por el crimen de su papá. Pero muchas de las violaciones es esa precisamente. Ya la violación es el extremo. Ahí ya no ves una persona, ves un cuerpo, punto. Ves una necesidad tuya y ahí vas. Pero la mayoría de violaciones se dan dentro de casa. Porque la violación no solamente es de agarrarte forzadamente y tener relaciones. Es a la mujer, típico, le duele la cabeza. Entonces, y el hombre, pues quiere tener relaciones, entonces le aplica la ley del hielo, no le empieza a hablar toda la semana. Y aquella que necesita el besito, el abracito, el que te quiero y todo eso, pues dice, pues siempre sí, te voy a dar lo que querías. Eso es una violación. Esa mujer, aquí al menos en los Estados Unidos, puede denunciar, porque es una violación. Porque la agresividad no es ciertamente física, pero sí es psicológica. Si una mujer está teniendo relaciones con su esposo sin querer, eso es una violación. Eso es una violación, ¿verdad? Claro, voy a poner una parte. Eso, las relaciones sexuales son propias del matrimonio, obviamente, a la iglesia. Y la mujer tiene que también contribuir, porque ella ya no es dueña de su cuerpo, sino su esposo, y el cuerpo de su esposo es suyo. Y dice un sacerdote, de manera chusca, pero dice, yo a veces sí comprendo a ciertos esposos en donde, no sé, van a una fiesta y la viste que se despelucó, que empezó a bailar, que todo eso, apenas llegamos a la casa, como que le duele el cuello, le duele la espalda, y dice, yo no sé dónde se habrá pegado, pero que casi te le dice, mira mamá, ve a hacerte un chequeo médico mañana, y entonces también, pero seamos honestos, la mayoría de veces en esta cuestión es culpa de los hombres llamándolos entre comillas, porque eso no son actitudes de hombre. Banalización del amor. Aquí sí voy a tocar el caso más grave o más delicado para decir si aborto o no aborto. En ningún caso se puede abortar voluntariamente, ninguno, venga de donde venga. Pero yo creo, a mi parecer, que es el más delicado. Cuando la mujer está en riesgo de muerte también. ¿Qué hacemos ahí? Levante la mano las que han sido mamá aquí. Las que han sido mamá. Ok. ¿Alguna de las mujeres que ha sido mamá y que ya ha tenido la experiencia de ser mamá, imagínese que quedó embarazada, ahora otra vez, y le dicen, ¿sabes qué? Es de mucho riesgo, o tú o el bebé. ¿Qué eligen? ¿El bebé? ¿El bebé? ¿Por qué? Yo quisiera escuchar por qué. Yo creo que me mueve el amor. Ahí es la palabra. Esa es la palabra clave. Lo que se entiende por amor. Porque no tendríamos que tener con este problema de estar en el territorio de la mujer. La pregunta, ¿esa mujer sabe lo que significa amar? Esa es la pregunta principal. Esa es la pregunta principal. Porque el amor, aquí eso sería otro tema, no lo voy a explicar, pero el amor al que nosotros estamos llamados es más perfecto que todo lo que se entiende afuera por amor. Entendemos amor, yo te doy, tú me das. Pero ¿cuál es el amor cristiano? Yo me doy hasta morir. Hasta morir. Dice el Evangelio, y llegando el momento, Jesús nos amó hasta el extremo. Jesús nos pudo haber salvado de otra manera, desde luego, Él es Dios. Si Jesús hubiera muerto en una camita tranquilito, hubiera hecho exactamente lo mismo. Porque un acto de Él es un acto de un Dios. Y si ese acto ama a la criatura, eso bastaba. ¿Por qué tuvo que llegar hasta la cruz? A tal exceso. Para que no nos quede duda hasta dónde tiene que llegar nuestro amor. A veces hasta decimos mal el mandamiento. Él nos dijo, ámense los unos a los otros. Y ahí la dejamos. Pero ahí no quedó todo. Como yo los he amado. Hasta la cruz. Hasta la muerte. Estoy capaz de renunciar hasta mi propia vida por amor a ti.
hacer? Sí, están poniendo, supongamos que la mujer está embarazada y ya no tiene capacidad de decisión, está en coma, supongamos, está embarazada. ¿Quién tiene que elegir? Pues legalmente el que está, si es el esposo, lo que sea, quien quiera elegir, quien sea la persona a elegir, vamos a tener que preguntarle ¿cuánto amas? Las decisiones de un cristiano católico tienen que pasar siempre por el amor, siempre. Y el amor es oblativo. Qué bueno que siempre, al menos médicamente, por ética médica, siempre se tiene que intentar salvar las dos, siempre. O sea, pero si en el último punto, intentando salvar las dos, y en este caso la mamá ya no puede decir porque está en coma, la persona que va a decidir tiene que ser una decisión de amor de acuerdo al amor de la persona. Por eso pregunté a las mamás qué elegirían. Pero, perdón, Alicia, pero vos dijiste que una madre que tenía un niño, o sea, que esa madre iba a ser madre, pero que ya era madre, o sea, va a morir, pero va a dejar al otro hijo sin madre. Entonces, al que nace también. entonces ahí está como bien el amor, ¿a dónde está entonces el amor? Miren, Criatura. miren, lo voy a responder en un punto. Ahora, es que bueno que ponen este caso. Ahora, cuando pase al aspecto de la familia, que es probablemente uno de los últimos puntos, la voy a responder. Van a ver cuál es el problema. Se tendría que seguir decidiendo, aun cuando voy a dejar a muchos hijitos chiquitos. Aún así, tiene que dar la vida por esa persona. Si esos hijos se van a quedar solos, es más, voy a adelantarla. Si se van a quedar solos, es precisamente porque nuestra sociedad está viéndose el ombligo. Porque cada quien está ocupado en sus cosas. No son mis hijos. No son mis hijos. Hemos creado una cultura individualista. Cada quien, o sea, en verdad, si muriera esa mujer, ¿cuántas personas siguen vivas en el planeta? No puede haber una sola persona que vaya a adoptar a esa persona, a ese niño chiquito, que lo cuide, que vele. Es precisamente la causa del individualismo, del egoísmo, de la banalización del amor, lo que ha provocado que tengamos una cultura no de compasión, sino de lástima. Porque, se le murió su mamá y se va a quedar solito. Esas palabritas no le van a servir nada. ¿En qué le vas a ayudar? Pero es que ayudarle ya va a ser empezar a quitar cositas de tus proyectos de vida. Ya si querías, no sé, tenías pensado irte en un yate a Cozumel, pues cancelas eso y se lo das a ese niño. No somos capaces de vivir desprendidos. Hemos creado una cultura egoísta. Pero en realidad nadie debería estar aquí con el de decir, ¿y si yo me muriera y se te quedan solo los hijos? ¿Qué sociedad tenemos? En verdad, ¿qué sociedad hemos provocado? Voy a decir una cosa fuerte para nosotros. Me voy a tener que acelerar porque casi nos queda tiempo, entonces, y para alcanzar a terminar el tema. Una cosa que realmente nos debe dar vergüenza a la mayoría de católicos. ¿Quién cree que Dios es providente? Todo el mundo, la providencia de Dios. ¿Quién le da trabajo a la providencia de Dios? Todo el mundo, por si no, un colchoncito atrás. Económico, sus seguridades. ¿Quién verdaderamente dice, mira, lo único que tengo para comer ahora? ¿Quién hace esa actitud de la viuda del Evangelio? Esto es todo lo que tengo para comer, y lo deposita. ¿Quién hace eso? Si no estamos teniendo eso, la providencia de Dios es puro cuento, es pura cosa ideológica. Dios es providente, nos va a cuidar. Sí, pero tú decides tu vida, tú la tienes bien organizadita. No hay ninguna parte en donde realmente confíes, donde dices, aquí si Dios no mete la mano, sí me doy. ¿Quién le da trabajo a la providencia? Y no estoy diciendo el extremo de, no, pues todo lo voy a recibir de Dios y no hago nada. No se trata de eso. Es trabajar en lo que se pone, pero si no hay áreas en tu vida en donde realmente te obligue a abandonar, decir, aquí, Señor, o metes la mano o me doy en toda la cabeza. Pero confío en ti, me abandono. No, cada quien muy religioso, muy católico, pero organizando su vida, sus seguridades, sus colchoncitos atrás por si Dios no mete la mano. Entonces,
La desacralización de la sexualidad. Aquí sí le voy a mejor ya dar una recomendación. En mi página hay una charla que se llama Sexo para Católicos. Eso lo resume todo. Eso lo resume todo. Porque es hablar de la castidad. Es hablar de la castidad cuando voy a solamente mencionar una cuestión de la sexualidad, pero está aplicada sobre todo para los esposos. Porque la sexualidad es un derecho único y exclusivo de los casados, bien casados, es decir, a la iglesia. Solamente es derecho. La sexualidad no es mala. Aquellos que dicen, la iglesia siempre tiene problema con el sexo. La iglesia dice, el sexo es lo más hermoso que Dios ha creado en su sitio, en el matrimonio sacramental. Fíjense la palabra, desacralización de la sexualidad. ¿Qué significa? Quitarle el aspecto sagrado a la sexualidad. Cuando se une dos cuerpos, es un acto sagrado. El lugar, el hecho del matrimonio es literalmente, no estoy exagerando, es un templo. Me parece que es Tobías en el Antiguo Testamento, antes de tener relaciones, dice, y se puso a orar con su esposa. ¿Cuántos verdaderamente, no me digan, ¿verdad? Pero no quiero aquí que se pasen de honestidad, ¿verdad? Pero sí. Pero ¿cuántos esposos verdaderamente preparan su relación sexual como eso, como lo es sagrado? El cuerpo de mi mujer es algo tan sagrado. Es un regalo. Aquí va a ser una liturgia. Parecería como obsceno. Una liturgia es la misa. Una relación sexual es una liturgia. Es algo sagrado, bellísimo. Es algo sagradísimo. Por eso la iglesia pone y trata de proteger tanto el matrimonio. Por esa parte, porque cuando no se trata lo sagrado como lo que es, se empieza a echar a perder. Se ensucia. Lo que era para ser bueno y limpio, se empieza a ensuciar. Y la desacralización de la sexualidad comienza desde el trato de cómo se tienen ya desde el noviazgo. Me parece a un grupo, ya ni me acuerdo, cuando yo pláticas ya no sé ni con quién hablo, pero yo les decía, esto parece antiguito, pero la iglesia siempre lo ha creído. Desafortunadamente a veces ni los sacerdotes ya predican de esto. En el noviazgo, no todos los besos son derechos del noviazgo. Hay besos que son solamente propiedad del matrimonio. Hay abrazos que solamente son propiedad del matrimonio. No estoy teniendo relaciones, pero el trato. Me extendería mucho del por qué. Hay ciertos besos que solamente son exclusivos del matrimonio. Hay ciertos abrazos que son exclusivos del matrimonio. Y quien se brinca esa parte, ya empieza a ensuciar cuando ese encuentro que van a tener. Ahí empieza a ensuciar. Y cuando se desacraliza la relación sexual, ¿de dónde viene la vida de una relación sexual? ¿Ven? A veces lo del aborto no es tan dramático como y si es violada, esos son casos esporádicos. Pero la gente está abortando porque está viviendo de esta manera. Ese es el problema. Aquí viene la deformación de la familia. Voy a mencionar 2 puntitos nada más rápido. 1, a veces los papás se pueden quedar con la típica amenaza a la muchacha, a su hija. Ay de mí si me sales embarazada. Créanme que eso no sirve de nada. Cuando sale embarazada, usualmente sus papás o la corren o la rebajan a una prostituta. Claro, no le van a aplaudir, ¿verdad? Pero si en tu propia casa no hay compasión, ¿qué quieres que haga esa mujer? Si va a abortar, está haciendo mal, aunque la hayan corrido. Pero estoy tratando de ir hasta la raíz. Porque el tener disciplina en la casa como papá no significa la ausencia de compasión. No, hiciste mal. Jesús con María Magdalena no le aplaudió su pecado. Dice, yo tampoco te condeno, ve y no peques más, eso sí.
Ve y no peques más. Muchos abortos, desafortunadamente, al menos en los casos que yo he tratado, de gente que estaba en crisis, la mayoría hay un total abandono de los padres. Porque hay un legalismo, corazones duros. A veces me llegan a decir, es que yo les dije que no hiciera esto, que no se viera con el novio, que todo esto. Yo les hablo y no me escuchan. Ok. Si no te escuchan, hay una cosa que sí pueden hacer, ver tu ejemplo. Y eso desde chiquitos. Los niñitos van detectando cómo se tratan sus papás. Porque a veces sale al niñito le dices, no mientas. Y ya cuando le toca contestar el teléfono, dile que no estoy, a la gente. Le dices, respeta a las mujeres. Y te vio gritándole a su mamá. Entonces, los padres de familia no se preocupen tanto si no los escuchan los hijos. Preocúpense de cómo están viviendo, porque no lo están escuchando, pero sí los están viendo. Sí los están viendo. Y obviamente aquí solamente menciono la redefinición de la familia que nos quieren hacer. Ya el matrimonio no es hombre y mujer, ya entre hombre y hombre, mujer, 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 hombre y hombre, hay de todos colores, nos ponemos creativos y entonces nos redefinen la familia. Si no hay familia sana, ¿qué hijos van a salir? Gente que verdaderamente ama, gente capaz de dar hasta la vida por su propio hijo, me parece que no. Tibieza y pasividad. Puede haber una persona que dice, a mí me queda claro, yo nunca abortaría. Muy bien, tienes el 50% adelantado. Pero la otra pregunta es, ¿qué vas a hacer por los que sí van a abortar? Porque hay gente que dice, bueno, pues yo no aborto. Y más, si él quiere abortar, pues que aborte, pero yo no abortaría. Es muy sencillo. Imagínate en el vientre de tu madre y tu madre te quiere abortar. ¿Te gustaría que alguien te defendiera? Ok. La tibieza de aquel que dice, no, yo soy buenecito, yo nunca lo haría, pero no hace nada por los otros, provoca este tipo de dramas, provoca eso. Un católico también no puede votar por políticos que favorezcan el aborto. Nunca. Jamás. Jamás. Y desafortunadamente, los católicos nos lucimos en estas elecciones porque, ¿qué porcentaje fue? ¿Te recuerdan? Yo sí recuerdo que es arriba del 30%, es fácil. Ya. Para avanzar, yo solamente le digo, aquí la jerarquía como tal trató de hacer su trabajo, pero el católico de a pie, me parece que está cerrado los oídos. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, aquí sí voy a mencionar, por ejemplo, el Padre Armando. Yo celebro al Padre Armando porque a veces hay muchas cuestiones que son muy delicadas y las cosas las dicen como son. ¿Se le va a ir la gente? Pues que se vaya. O sea, si se van a quedar en la iglesia haciendo daño, mejor que se vayan. Pero el problema está el problema está en que nosotros hemos provocado que en la iglesia nos hablen bonito. Ay, no, se está metiendo en mi privacidad. Esta es mi vida íntima. Ok. ¿Y tu vida íntima no va a afectar socialmente a los demás? Afecta socialmente a los demás. La iglesia tiene derecho a meterse en la vida íntima de los demás, al menos de su gente católica, por magisterio de la iglesia. Si no te gusta eso, no seas católico, punto, nadie te está obligando. Volvemos otra vez. Pero necesitamos redefinirnos. Necesitamos redefinirnos. ¿Qué estoy siendo? Tibieza y pasividad. Un católico lo menos que se le debe de definir es como pasivo, como quietecito, tranquilito, pues ahí la voy. No, tiene que marcar la diferencia. Y una cosita más con esto, ojalá se puedan llevar material. Miren, muchos tienen una vocación muy diferente, por ejemplo, a la mía. Yo puedo estar 24 horas, el que me necesite, voy. Unos tienen familia, pero todo católico tiene que ser experto en los recursos que tiene la iglesia, especialmente, alrededor. Pregunta, si ahorita llega una muchacha y te dice, quiero abortar, ¿sabes a dónde mandarla para que le den ayuda?
Ayuda verdadera. ¿Qué pasaría si te llega otra mujer y te dice, yo he abortado y me quiero suicidar? Porque el síndrome posaborto lo primero que causa es unas depresiones terribles. ¿Qué pasa si una mujer ahorita se te acerca y te dice, me quiero suicidar porque he abortado? ¿Sabes a dónde mandarla? Entonces, hay recursos, hay institutos. Hay una persona que dice, ok, sí, no quiero tener el hijo, pero lo quiero dar en adopción. ¿Sabes en dónde puede recurrir para darle en adopción? O personas que quieren adoptar. Y aquí lo de la adopción, sí lo digo, la iglesia promueve la adopción, no solamente para los estériles. Si tú puedes tener muchos hijos, también es un acto grandísimo de amor que adoptes niños, aun cuando tú puedes tener los tuyos. La adopción es una bendición realmente, ¿verdad? Es una bendición. Y bueno, el último, una agenda apóstata y demoníaca. Apóstata significa la negación de la fe. Y demoníaca, pues no es necesario que se los describa. Miren, voy a poner, la fotografía es fuerte, pero esto pasó el año pasado en China. En China no se puede tener más que un hijo en ciudad y en los lugares rurales pueden tener hasta 2. Si tú tienes más de un hijo, tienes una multa. Tienen que pagar. Entonces, es obligatorio. Y voy a meter aquí lo de Obama. Mucha gente dice, bueno, ya voté por Obama, pero Obama en realidad no está obligando a abortar. Todo lleva su paso. Todo lleva su paso. Si ahorita lo aceptamos y el aborto ya es legal, mañana nos lo van a imponer. Y lo curioso está aquí lo importante, de que tú pensaste egoístamente, no es que Obama pues me da cash, me da dinerito y todo eso, pero no estás pensando en tus hijos, porque a ti te está tocando todavía como mujer elegir si quieres o no abortar. A tu hija le van a obligar a abortar, le van a obligar a abortar. Nuestros hijos nos van a reclamar el mundo que les dejamos. Dice un sacerdote, no soy profeta, pero les aseguro, como si fuera una profecía, las próximas generaciones les avergonzará a nuestra generación. No podrán entender que nuestra generación mataba a sus propios hijos. No les va a caber en la cabeza la perversión a la que ha llegado nuestra sociedad. Pero eso le va a tocar a tus hijos, a tus nietos. Y por no tomar buenas decisiones, a ti, tú dices, pues no me obligan, pero a tus hijos. Y miren lo que hacen en China. A esta mujer estaba teniendo un hijo, estaba embarazada, como ven el feto, estaba un poquito, no se alcanza a ver porque la imagen es muy fuerte. A ella la obligaron, la anestesiaron y le practicaron el aborto a fuerza, forzosamente, en China. Esto fue el año pasado. Yo estuve allá y me lo dijo, muchacho, yo estuve en China. Entonces, Eso lo hacen. aquí la cuestión está, ¿tú crees que nuestros políticos no vamos a llegar hasta acá? Pero le estamos dando entrada. Y mientras estamos con tibios, con gente que ama a medias, con gente que se ofende si le dicen la verdad y no, ya no quiero, ya me dolió, ya me voy. Cuando nos llegue esta realidad, vamos a estar preparados. Bien dice un sacerdote, dice, a veces a mí me da coraje cuando yo le pregunto a las mujeres, ¿y tu hija qué tal? No, pues es buena muchacha, es buen muchacho. Yo le digo, no, ¿qué significa eso de buena muchacha? No, pues sí, hace su estudio, hace todo eso. Pero ¿está dispuesto a dejarse apresar para que no le maten su bebé? ¿Está dispuesta a dar la vida? ¿A que si se desata una persecución contra su fe, pueda dar la vida seriamente? ¿O es una buena muchacha? Se lleva bien con todos. Hace su estudio, su trabajito, se divierte por aquí. Miren, para ser buenos no necesitamos de Dios. Pero los católicos no nos podemos quedar en buenos. Nosotros tenemos una vocación que se llama la santidad. Para ser buenos no se necesita de Dios. Para ser santos sí. Entonces hay mucha gente buenecita que sin la ayuda de la gracia y de los sacramentos no la va a hacer. No les digo nada. Excelentes personas, muy amables, se llevan bien con todos, pero no van a llegar a dar la vida. Porque para llegar a dar la vida tienes que hacer más de tus fuerzas. Necesitas la gracia de Dios.
¿Qué vida sacramental estamos llevando? ¿Qué vida de oración? Ya no piensas en ti, piensa en tus hijos. Porque tú no vas a ver los destrozos a los que va esta sociedad. Le va a tocar a tus hijos. Benedicto XVI por eso dice que la juventud, esto sobre todo para los jóvenes, la juventud es la etapa, sí, para estudiar, trabajar y todo eso, pero principalmente la juventud tiene una meta, dice Benedicto XVI, que empieces a saber cuál es el sentido de la vida, el sentido del sufrimiento. Pero les digo, la experiencia que me pasó, empieza a hablar con un joven de eso, no me hables de eso. Estamos como el Imperio Romano, pan y circo. Solamente vivimos en qué comer y en qué entretenernos. Eso es la vida. Si nos llegara un cáncer, chance y hasta pedimos la eutanasia, que nos asesinen porque no podemos soportar el dolor. No sabemos qué sentido tiene el sufrir. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Si yo preguntara. ¿Quiénes me podrían responder cuál es el sentido de su vida? Esencialmente. En cambio, si yo les digo, ¿qué hicieron hoy? Te lo aseguro que me dicen, trabajé. Estamos siendo autómatas, robots. No sabemos para qué vivimos, por qué existimos. Si te llega una desgracia, ¿a cuántos matrimonios buenos? Yo he visto que de pronto su hija, sí, ellos siendo unos buenecitos, su hija de pronto fue la violada. Ya te tocaron tu hija. Y a muchos se les acaba la fe allí. El típico ejemplo que pongo, muchos papás avientan a sus hijos al grupo de jóvenes. Ok, muy bien. Pero si le sale vocación y se quiere ir a un país musulmán en donde pues, seguramente la van a matar, no, mi hija, termina la universidad primero. Se les quitó lo católico. Porque no querían verdaderamente que sus hijos se enamoraran de Cristo, sino tener hijos buenecitos, que les tuvieran arreglado su cuarto, que no fueran respondones. Para eso los quieren que se enamoren de Dios. Pero Dios, por favor, no me los enamores tanto que te los lleves y me los quites, porque es mi pollito, ¿no? ¿Qué puedo hacer sin él? Quieren a los hijos para sí mismos, no para Dios. En conclusión, la charla se llamaba La vida vencido. ¿Por qué? Porque hemos hablado de pura muerte, el aborto, la muerte y todo este tipo de cuestiones, pero es algo interesante. La vida ya ha vencido, primero, ha vencido porque existió. Ese bebé, aunque lo maten, no rompen su existencia. Aquí en la tierra sí. La vida se dio, Dios infundió la vida y para siempre ese ser humano existirá. Ni la muerte ni un aborto destruye esa vida. La vida ha vencido. Eso tendrá que ser esperanza. Porque cuando Dios pone algo, ni el más terrible del mal, ni el demonio puede destrozar eso. Y vayan que vieron el video y vean hasta dónde realmente lo que es un aborto. Pues así de dramático como esas imágenes, ni eso puede vencer la gracia de Dios que dio esa persona, de que está viva. La vida ha vencido. Y segundo, cuestiones de fe. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Y aquí sí, muchos se me escandalizan, desafortunadamente más de un católico. Porque los musulmanes pueden amar, sí. Los ateos pueden llegar a amar, también pueden llegar a un tipo de amor. Y una vez me preguntaron, ¿y qué quieres decir? ¿Que solamente el católico puede amar plenamente? ¿Solamente el católico puede llegar a vivir plenamente? Sí. Qué soberbio, qué arrogante. No. Porque yo al reconocer que Jesús es la vida, la única vida, estoy diciendo que fuera de Él no hay nada que me pueda llenar. No es que yo posea, dice el Papa, la verdad, sino que es la verdad que me posee a mí. Nosotros los católicos sabemos que estamos en la plenitud, no porque nos la tengamos en las manos, sino porque ella nos tiene, especialmente en el misterio de los sacramentos. Alguien que no sea católico puede llegar a amar, puede llegar a ser feliz, sí, hasta un punto, pero plenamente no, porque en plenitud, si no, empezamos con ese tipo de problemas. Hay católicos que creen que es lo mismo ser católico que musulmán, que protestantes, mientras respetes a todo el mundo y seas buenecito con todos. Eso se llama, el Papa le llamó dictadura del relativismo y lo llamó cáncer.
Solamente una es la iglesia fundada por Cristo. Solamente Cristo da su plenitud a través de los sacramentos. El que lo tiene a Él, lo tiene todo. El que no lo tiene a Él, no tiene nada. Parecería arrogancia, pero fíjense, a veces es el problema de los católicos. Me da tanta pena que nosotros los católicos hemos cometido muchos errores en la historia, pero las verdades de fe nunca se han equivocado. Nuestra doctrina nunca se ha equivocado. El Papa muy santo y el Papa que fue un pecador, ninguno de los dos contradijo la doctrina en toda la historia de la iglesia. Ahí uno ve la promesa de Jesús de que estaría velando por su iglesia, que ni las fuerzas del infierno la harían sucumbir. Entonces, cuando ves a un católico acomplejado, a veces el complejo del católico, cuando le critican, es simplemente falta de formación. La iglesia en la Inquisición, ay, pues sí, pues será cierto, quizá la iglesia sí mató. Y a veces el que te está criticando ni siquiera te dice que había Inquisición civil, fue Vox Populi, la pidió la gente. Y un montón de cosas, ¿por qué? Porque nuestro tiempo a veces nos lo empezamos a gastar en cosas no malas, pero no lo suficientemente nutritivas que requerimos para estos tiempos que vamos a vivir. Parecería como que yo vengo a amargar las vidas, pero es que sí, apaga tu jueguito de tu videojuego, apaga la película que tienes, cancela alguna de tus vacaciones y ponte a formarte, ponte a hacer una misión. Vivimos como viéndonos en el ombligo, y esa persona va a ser muy difícil que pueda un día reconocer que Jesús es la vida. Mucho menos le va a dar el lugar de la providencia que hablábamos ahorita. No, vive ensimismado. Cristo es la vida, Él es nuestra esperanza. Vamos a hacer este canto. Te pedimos que tu resplandor abra nuestra vida, nuestra visión. Quita todo rasgo de orgullo, de dureza, que me hace resistirme a tu misericordia. Señor, te pedimos de corazón que intervengas en nuestra vida, corta, remueve, perfecciona, acomoda, aunque tenga miedo. Te doy permiso en este momento. Vamos a repetirle nuevamente eso desde el fondo de nuestro corazón. Brilla, brilla Jesús en mi vida. Brilla, brilla Jesús en mi vida.
como algo tan secreto, tan privado, ya desde el interior, que sea ya no una oración comunitaria, sino una oración muy particular, tan importante que se lo necesito decir muy bajito. Vamos a decirle: brilla. Brilla, brilla Jesús en mi vida. Es una petición muy particular. Llena mi corazón con tu luz. Abre mis ojos ciegos, que no pueden ver la luz que viene de ti. Finalmente, en este momento, aunque no lo escuches, el Señor te dice: hija, hijo, pídeme algo. Pídeme lo que tú quieras. Lo que más quieras en tu vida, pídemelo en este momento. Y aquellos que quieran dar ese paso de valor, ya no tendrán ánimo de pedir por cuestiones personales. Que nuestra petición sea decirle: Señor, lo único que quiero es que brilles. Se lo vamos a repetir nuevamente. Brilla, brilla Jesús en mi vida. Lo único que quiero, Señor. Llena mi corazón con tu luz. Abre mis ojos ciegos, que no pueden ver la luz que viene de ti. Finalmente vamos a irlo ahora así fuerte, uniéndonos a toda la iglesia, porque no somos los únicos que deseamos esto. Hay toda una iglesia celestial, los santos que están en el cielo, que interceden por nosotros. Está la iglesia purgante y estamos nosotros. Parecemos pocos, pero en realidad somos muchos. Entonces nos ponemos de pie y cantamos fuerte, uniéndonos a toda la iglesia que pide lo mismo.